Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 45 minutos. En los últimos meses, el gobierno ha procurado generar un entendimientos de diverso tipo con el sector de la transportación. Vamos a conocer la naturaleza de esos acuerdos con el sector del transporte. Está con nosotros Andrés Vázquez, que visita nuestra mesa de trabajo. Él es el subsecretario de Articulación Intragubernamental del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido, buen día, qué gusto. Fabricio, Belkis, a todos los radioescuchas, qué gusto saludarlos. Siempre los sigo todas las mañanas en su programa y es un placer poder informar a la ciudadanía. Muchas gracias, Andrés. A ver, ¿cuáles han sido los términos de estos acuerdos que han logrado con los transportistas y van de la mano con soluciones igualmente financieras para ese sector? A ver, el sector de los transportistas ha sido un sector que ha sido olvidado por los anteriores gobiernos. Entonces era muy importante abrir mesas para escuchar las necesidades que ellos tienen en diferentes temáticas. Estas son, por ejemplo, el tema de normativa, el tema de medidas compensatorias, el tema de créditos, el tema de la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. En cada una de estas mesas se han logrado resultados, por eso tenemos una relación fluida, estable, positiva con el sector de la transportación, y eso ha sido uno de los grandes éxitos del Ministerio de Gobierno. Yo puedo decir que la mayoría de los presidentes son amigos del gobierno y que nosotros también hemos dado resultados. De los presidentes de las asociaciones, de las confederaciones de transporte, dicen. Por supuesto, todas las asociaciones, confederaciones, federaciones, taxismo, buceros, el tema del transporte turístico, es decir, hay más de 10 o 12 federaciones de transporte acá en el país y con todas mantenemos una gran relación. ¿Cuántas mesas se instalaron para entablar estos diálogos y para poder lograr estos acuerdos? ¿Sobre qué temáticas y qué ha pasado desde ese momento a la fecha? En cada una de las temáticas se han abierto varias mesas de negociación. Y vamos una por una. Por ejemplo, en el tema de normativa se ha llegado al acuerdo de que se va a incrementar la vida útil de los vehículos en al menos 2 años. Por ejemplo, en medidas compensatorias se van a revisar todos los cupos de importación para el tema de llantas, para la maquinaria y para el transporte pesado. En el tema de créditos es uno de los mayores triunfos, que es una de las mesas que yo lideré, y se ha logrado sacar 2 productos crediticios que ya se han entregado más de $4 millones para el transporte. Estos productos crediticios te dan condiciones muy favorables, mucho mejor que lo que te da el mercado y el tema bancario tradicional o comercial, con hasta 84 meses plazo para una adquisición de un nuevo vehículo y hasta $200,000 de financiamiento con una tasa muy preferente en el mercado, y en tema de capital de trabajo para que ustedes puedan adquirir, por ejemplo, mantenimiento, que puedan... repuestos y este tipo de cosas. ¿A través de Ban Ecuador o de qué institución? A través de Ban Ecuador, y las tasas son 9% en capital de trabajo y 11% en activo fijo para renovación de unidades. ¿Eso ya está en plena vigencia? ¿Ya se está aplicando? Sí, por supuesto, Fabricio, y por eso es uno de los grandes triunfos. Se han entregado más de $4 millones con este tipo de créditos y miles de operaciones a nivel nacional. Sobre el incremento de la vida útil en al menos 2 años a lo que hacía referencia, ¿esto será en la generalidad o habrá consideraciones para el efecto? A ver, el tema de la vida útil es muy interesante porque normalmente se les obliga a los conductores como taxis o buses de transporte pesado que se renueven las unidades cada cierto tiempo. Con el incremento de la vida útil y sabiendo la crisis que ha vivido el país y sobre todo ocasionada por los anteriores gobiernos, se ha tratado de aumentar la vida útil para darle un alivio al sector del transporte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la seguridad, en este caso de la ciudadanía? Tenemos un mensaje a propósito de este tema. Nos dice un oyente, el incremento de la vida útil de los autos para la transportación pública atenta a la seguridad en un país donde los accidentes de tránsito es una de las principales causas de muerte. Por supuesto, yo entiendo esa visión de la ciudadanía. Había que entender también al sector del transporte que no había sido revisada la vida útil de las unidades hace mucho tiempo. Y además que dándole la oportunidad de renovar la flota a través de los créditos de Ban Ecuador, estamos fomentando que se renueve el campo automotor. Además que tenemos una mesa abierta en el sector de la seguridad, donde nos reunimos todas las semanas como Ministerio de Gobierno y hemos también dado resultados. Hemos reducido accidentes viales, hemos eliminado
un montón de la delincuencia, sobre todo en los anillos viales de mayor peligrosidad, y los transportistas también están muy felices porque también hemos dado muchos resultados en el tema de seguridad. ¿Se ha puesto sobre la mesa de discusión un eventual incremento de los pasajes? No, nosotros no conversamos de eso como ejecutivo porque eso lo regula cada uno de los municipios. Entonces, hace algunos meses se levantaron, por ejemplo, la Federación de Transportistas en Guayaquil, justamente pidiendo que se levante las tarifas, pero eso es una competencia netamente municipal, por lo que nosotros como ejecutivo no nos metemos en esas negociaciones. Claro, pero es una competencia municipal cuando hablamos de las tarifas de transporte urbano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con transporte pesado, transporte de pasajeros, transporte interprovincial, que sí es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito? Por supuesto, ahí dejamos que el mercado se regule, que cada una de las cooperativas de buses interprovinciales a nivel nacional manejen sus propios precios y no hemos mantenido ningún tipo de conversación con los transportistas para elevar los precios de los transportistas. O sea, el tema de las tarifas entonces no ha sido materia de negociación con los transportistas, no, ni siquiera se ha hablado. Ni se ha tocado. Pero me imagino que sí estaban interesados ellos en tocar el tema, ¿o no? No, realmente ni siquiera se lo ha revisado. Las mesas temáticas han sido por otro lado completamente. Y una de esas temáticas fue, por ejemplo, la articulación con los GATS. Ustedes saben que muchos de los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias de la ANT y muchos de estos gobiernos autónomos descentralizados están haciendo mal uso de las competencias designadas por el Consejo Nacional de Competencias. Por ejemplo, el tema de los radares. Se ha revisado a nivel nacional el tema de los radares truchos que habían estado cobrando a los transportistas y que le habían estado tocando la plata de sus bolsillos. Entonces eso también se ha investigado, se está haciendo auditoría a través, por ejemplo, de la UAFE con cada una de las ANTs en los municipios por el tema de las licencias que se estaban emitiendo de manera irregular y muchos otros trámites. Entonces, esos han sido los ejes de lo que hemos ido conversando con los transportistas y como les digo, hemos dado resultados y estamos en una gran relación con los transportistas. Esta evaluación sobre el cumplimiento de acuerdos continúa. ¿Cómo avanza precisamente este proceso? ¿Me repites la pregunta, Belkis? Si la evaluación de estos acuerdos alcanzados se mantiene, ¿cómo va a avanzar en el tiempo a fin de que se terminen de concretar estos acuerdos logrados? A la final la gobernabilidad es una actividad permanente. Nosotros siempre estamos en conversaciones con los diferentes presidentes. La mesa de seguridad se mantiene vigente. Cada semana se reúnen en Guayaquil, en Santo Domingo. Me parece que la anterior semana fue acá en Quito. Es decir, tenemos un diálogo permanente con los transportistas. Muchos de los resultados que ya se dieron en estas mesas ya no tienen por qué ser revisados, como el tema de los créditos, pero sin lugar a dudas seguimos conversando con el sector tan importante como es el transportismo en el Ecuador. Le pregunto si finalmente el señor Abel Gómez se levantó de la mesa de conversaciones con el gobierno, porque, digamos, tenían una postura bajo el argumento de que les estaban pidiendo garantías para la circulación en las carreteras, el tema de seguridad, y decidió levantarse de la mesa. ¿Se levantó definitivamente o regresó? No, Abel Gómez sigue participando. Entonces no se fue. Mando un saludo a mi querido amigo Abel, si está escuchando esto. O sea, no se fue, Andrés. Pero no se fue. Se fue durante esa mesa. Ustedes saben cómo son los procesos de negociación. Abel también quería meter un poco de presión al gobierno, pero mantenemos una relación cercana y se ha mantenido sentado en todas las mesas de seguridad que hemos realizado. Y es más, se ha reunido con las autoridades de las máximas instituciones públicas y mantenemos una relación fluida con él como los otros presidentes. O sea, ningún dirigente de la transportación se ha levantado de forma definitiva de la mesa de conversaciones con el gobierno. No, por supuesto que no. Mantenemos una gran relación con todos y agradecemos ese intento de los transportistas de mantenerse conversando. Ellos han visto que hemos llegado y dado resultados, así que tanto nosotros como ellos estamos muy agradecidos. Le preguntaba el tema de la seguridad. Me he explicado un poquito las soluciones financieras, pero también un tema de mucha preocupación era el de seguridad. ¿Qué soluciones se les ha ofrecido o en qué medida se ha acordado el tema de seguridad con los transportistas, sobre todo los pesados y los interprovinciales que estaban muy preocupados por algunas zonas consideradas muy complejas para su circulación? Le pongo tal vez el ejemplo más emblemático, el paso lateral de Quevedo, ¿no? Que, digamos, allí ha habido reportes, incluso videos de asaltos, de secuestros, etcétera, Andrés. Por supuesto, Fabricio. A ver, el tema de la seguridad es muy complejo porque es multidimensional y muchas veces es difícil de aliviar de manera instantánea. Pero ¿cómo estamos combatiendo? A través de operativos de Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Policía Nacional. Es justamente identificar cuáles son las zonas
trabajando con los transportistas, que ellos nos digan, estos son los anillos viales donde más desplazo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional necesitamos, y en estos puntos álgidos hemos puesto un montón de efectivos para cuidar a la ciudadanía y sobre todo a los transportistas. Pero en concreto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el anillo vial de Quevedo, ¿se ha fortalecido en efecto la seguridad? Por ejemplo, ¿qué nos están diciendo las cifras ahora mismo? ¿Se han reducido estos hechos violentos, inclusive de inseguridad en esta zona puntual del país? Por supuesto, Los Ríos, Quevedo, ¿no es cierto? Guayas, Durán, Daule, Manabí, todos estos son los puntos más álgidos y se ha reforzado muchísimo. Y realmente uno de los puntos más importantes de estas mesas era para el sector de los transportistas el tema de la seguridad. Y nosotros hemos sabido dar resultados, vamos trabajando en eso. Por supuesto que es un esfuerzo continuo y ofrecemos resultados ahora, pero también duraderos. Pero en el caso, por ejemplo, de estas zonas calientes, ¿se han incrementado los controles y hay, digamos, una mayor tranquilidad por parte de los transportistas? ¿Lo han expresado en los diálogos con el Ejecutivo, subsecretario? Por supuesto, los transportistas están muy tranquilos con los resultados, están felices de que ven que realmente el gobierno se preocupa del tema de la seguridad. Enviar, por ejemplo, un subsecretario que dirija estas mesas todas las semanas a Guayaquil y a las diferentes provincias, que estemos atentos a qué es lo que está pasando. Los gobernadores están involucrados, tenientes políticos, toda la institución del Ministerio de Gobierno y también de todas las autoridades como Ministerio del Interior, la ANT y muchas otras instituciones que están involucradas para mejorar la seguridad en el país. Regreso al tema de las soluciones financieras. Usted ya lo ha explicado, cuáles han sido los acuerdos en ese sentido. Esta oferta diseñada desde Ban Ecuador, los plazos, las condiciones, las tasas de interés, etcétera. ¿Tenemos estadística de cuántos transportistas ya se han acogido a estos beneficios de poder acceder a un crédito con la banca pública? Por supuesto, tengo el dato en monto, no en número de transacciones, pero es importante que son todos los tipos de transporte, es decir, puede ser para financiar un taxi, un bus escolar, un bus para transporte, es decir, cualquier tipo de unidad que esté en el tema de transportista. Y lo beneficioso también de estas medidas es que te ofrecen, por ejemplo, hasta 12 meses de gracia en el caso para adquirir una nueva unidad, o hasta 6 meses de gracia para el tema de activo o para capital de trabajo. Entonces es importante que la ciudadanía conozca, que se acerque a la agencia de Ban Ecuador más cercana. La gente que ha accedido al beneficio está muy agradecida con el gobierno y este es un producto financiero que no se había tomado hace muchísimo tiempo aquí en el país. Hay una frase que dice divide y vencerás, ¿no? Y de alguna manera, cuando el gobierno empezó a dialogar con los transportistas, los diálogos fueron liderados en su momento por el entonces viceministro Esteban Torres Cobo, conjuntamente con el equipo del Ministerio de Gobierno, se asumía que el gobierno trataba de, y está tratando de, tener estas alianzas con los transportistas justamente por la incidencia social que tienen los transportistas. Yo le pregunto a usted si es así, si finalmente ustedes con esta alianza se quitan un dolor de cabeza, sobre todo en el contexto de eventuales protestas sociales o reclamaciones, Andrés. A ver, el tema de la gobernabilidad es escuchar a la gente y dar respuestas. Así como trabajamos con los transportistas, trabajamos con pueblos y nacionalidades, por ejemplo, en la Amazonía, trabajamos con todas las federaciones indígenas, tanto sierra, costa. Entonces, sí, tenemos que escuchar y aliarnos con la Federación de Transportes, como con otros colectivos sociales. La cosa es dar resultados a la ciudadanía, que la gente vea que el gobierno trabaja para ellos, que es un gobierno que resuelve, y así lo han notado los transportistas. Entonces, por supuesto que es muy valioso tener una alianza con ellos, pero no es un cálculo político, es simplemente para dar resultados como ellos se merecen. Correcto. Andrés, gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis, siempre muy gustoso de estar acá y entregar toda la información a la ciudadanía. Gracias, Andrés Vázquez, que ha estado con nosotros, subsecretario de Articulación Intragubernamental, hablando, digamos, de estos acuerdos que se han logrado con el sector de la transportación. Una revelación para mí en lo personal. Abel Gómez se levantó y luego regresó a las negociaciones. Acuérdense ustedes que él en un primer momento se levantó muy enojado diciendo que no se estaba tomando en cuenta el tema de seguridad. Finalmente regresó y nos ha dicho nuestro invitado los acuerdos a los cuales han arribado en el ámbito financiero, pero también en el ámbito de la seguridad en las carreteras. Primera plana,
Todas las noticias, todas las voces.